Viernes, 28 de febrero de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0009. Tipo, aislada. Fe pública. Se desvirtúa cuando se hace constar un acto contrario a la realidad. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil se promovieron providencias precautorias de retención de bienes, como acto prejudicial, con el objeto de que no se realizaran movimientos de traslado de dominio únicamente respecto de la parte alícuota del bien inmueble que le corresponde a la deudora. La persona quejosa, en su calidad de tercera extraña a esas providencias. Para acreditar su interés jurídico en el amparo acompañó copia certificada del contrato privado de compraventa cuyas firmas fueron ratificadas ante un juez mixto de paz, que dio fe de la identificación de una de las partes emitida en año posterior a la fecha de la ratificación, por lo que se determinó sobreseer el juicio por no ser un documento de fecha cierta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la fe pública se desvirtúa cuando se hace constar un acto contrario a la realidad. Justificación. El principio de no contradicción es fundamental para la ciencia de la lógica y consiste en que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido, es decir, dos afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas. Dicho principio se relaciona con el de tercero excluido, el cual establece que una proposición debe ser verdadera o falsa, sin posibilidad de una tercera opción. De ahí que las contradicciones son consideradas errores lógicos y se utilizan herramientas, como la reducción al absurdo, para demostrar la falsedad de una proposición. Los funcionarios investidos de fe pública confieren autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe conforme a las disposiciones normativas aplicables que rigen su actuación y pueden otorgar fecha cierta a un documento privado. La circunstancia de que un funcionario esté investido de fe pública no convalida las alteraciones o contradicciones temporales o en datos objetivos en que pudiera incurrir al dar fe de la celebración de un determinado acto jurídico, como es la ratificación, por lo que pierde su valor probatorio debido a que las afirmaciones contradictorias entre sí violan las reglas generales de la lógica, que señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo. Por tanto, si en la ratificación de las firmas de un contrato privado de compraventa se asienta un dato que hace inverosímil o ilógico que se dé fe de un documento que todavía no podía existir, existe incertidumbre en cuanto a la fecha cierta del documento, y la fe pública no puede subsanar esa contradicción, por lo que debe ceder ante la existencia de datos sobre hechos absurdos o contra el sentido ordinario de las cosas temporales y materiales. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 3. Registro digital, 203-0022. Tipo, aislada. Suspensión en amparo. La obligación de otorgar garantía para que surta efectos, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevalece sobre el diverso 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hechos. En amparo indirecto una institución bancaria señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio y solicitó la suspensión definitiva, la que se concedió para que de no haberse realizado, no se ejecute ninguna conducta sustentada en algún mandato emitido por la autoridad responsable que importe el embargo, remate o adjudicación de bienes que afecte su patrimonio. Y fijó garantía para que surtiera efectos la medida concedida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la obligación de otorgar garantía para que surta efectos la suspensión en amparo, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevalece sobre el diverso artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Justificación. El artículo 133 de la Constitución Federal prevé los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, a través de los cuales se establece la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, que coloca en la cúspide a la norma fundamental. La Ley de Amparo determina en su artículo 132 que para efectos de la suspensión, es obligación de quien la solicita otorgar garantía suficiente para evitar daños y perjuicios. Por tanto, si se tiene como fundamento central la fracción X, segundo párrafo, del artículo 107 constitucional, es inconcuso que toda norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada, por lo cual debe ceder cuando se oponga a aquella.
La exención contenida en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que los integrantes del sistema bancario mexicano no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales. Tiene aplicación tratándose de medidas cautelares en los juicios mercantiles, porque el Código de Comercio es una ley de igual jerarquía. Por lo que el Congreso de la Unión sí puede imponer excepciones a reglas establecidas en el mismo nivel legislativo. Sin embargo, una ley ordinaria, esto es, expedida con base en una facultad general del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73 constitucional, no puede contrariar el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es claro en cuanto a que la suspensión en materia civil, mercantil y administrativa deberá otorgarse mediante garantía que dé el quejoso para responder por los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. Aquí la palabra mediante corresponde a una condición necesaria, que está prevista de manera general, sin precisar excepción alguna en esas materias. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P/J 6/92, al analizar el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, de similar redacción al precepto 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, concluyó que aunque exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legal, si se encuentran obligadas a otorgarla para obtener la suspensión en amparo directo, entonces, debe prevalecer frente a esa norma ordinaria que invoca la recurrente el artículo 107, fracción X, de la Constitución General, que no prevé algún supuesto de exención en el sentido de que las instituciones de crédito no deben exhibir garantía. Aunado a que expresamente remite a la Ley de Amparo para conocer los casos y condiciones en que la suspensión puede otorgarse. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 203-0023. Tipo, aislada. Suspensión en amparo. Las instituciones de crédito no están exentas de otorgar garantía para que surta efectos. Hechos. En amparo indirecto, una institución bancaria señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio y solicitó la suspensión definitiva, la que se concedió para que, de no haberse realizado, no se ejecute ninguna conducta sustentada en algún mandato emitido por la autoridad responsable que importe el embargo, remate o adjudicación de bienes que afecte su patrimonio. Y fijó garantía para que surtiera efectos la medida concedida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las instituciones de crédito no están exentas de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión en amparo. Justificación. El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaran si no obtiene sentencia favorable. Esta exigencia emana del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito exime a estas de constituir depósito o fianza legales. Deben otorgar garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados en amparo cuando exista riesgo de que tal medida pueda causar perjuicios a terceros, ya que conforme al principio de supremacía constitucional los preceptos relativos de la Ley de Amparo, que reproducen el texto de la fracción X del citado precepto 107, no pueden subordinarse a una disposición contenida en una ley ordinaria, pues los mandatos de la Constitución son los que deben tomarse en cuenta para la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones que lo rigen. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.